Yo estaba muy alterada. Les decía, no dejen de buscarlo, debe estar por ahí. Se realizó una búsqueda exhaustiva por aire y tierra, pero no se encontró rastro alguno. Ahí fue cuando sentí adentro mío que estábamos ante un gran problema. Según el jefe de policía, esto se parece cada vez más a una investigación penal. Seguimos las pisadas en la playa hasta que encontramos una zapatilla. Esa pieza del rompecabezas demostraba que él había estado ahí. Ese perturbador patrón de comportamiento se desarrolló durante años. Quedaba claro que algo malo le había pasado. Les digo todos los días que me mantengo fuerte para cuando regrese. En la revista People siempre nos apasionó mucho cubrir noticias sobre niños desaparecidos. Así que recuerdo esos casos con claridad. Trabajo en ellos hablando una y otra vez con los padres, quienes me dicen que esa es su peor pesadilla hecha realidad. Cuando la gente piensa en Jersey Shore, se imagina cuerpos bronceados y fiestas durante todo el día, pero en el extremo sur, en el condado Cape May, se ubica una comunidad que constituye un sitio perfecto para criar una familia. Soy Maureen Heimbach, la mamá de Mark. Del Haven era el secreto mejor guardado. Es una comunidad hermosa para vivir. Estoy cerca del valle de Delaware y los atardeceres son preciosos. Me parecía una zona bonita en donde no había nada de qué preocuparse. Me mudé aquí en el 76. En 1978 nació mi hijo mayor, Matthew. Y en 1980 nació Mark. Soy Kristen Hammond. Maureen y yo nos llevamos 15 meses de diferencia. Ella es mi sobrina. Mark era muy dulce, con su brillante pelo colorado y sus pecas. Él amaba a los animales, amaba a la naturaleza, amaba construir cosas y el valle de Delaware. La relación entre Mark y Maureen era muy cercana y amorosa. Él la adoraba. Desde que nació, era un niño muy creativo e intuitivo. ¿Todos le tenían miedo a Drácula? No le tenían miedo. Él me descifraba. Si yo tenía un mal día, él se daba cuenta. Eso me encantaba. Era muy expresivo y amoroso. Recuerdo que me preguntaba, ¿qué puedo hacer por ti, tía Karen? ¿Cuántos niños dicen cosas como esa? Mi hijo era un chico muy bueno, pero cuando empezó la escuela, de pronto empecé a enterarme de que se enojaba si las cosas no eran perfectas. Soy Lauren Maguire, la prima de Mark. Él tenía un trastorno obsesivo-compulsivo que fue diagnosticado posteriormente. Eso le generaba arrebatos de enojo que podían volverse muy intensos. Si cometía un error jugando a un videojuego, se frustraba mucho y a veces arrojaba el mando. Cuando comenzó su educación en el jardín de infantes, le gustaba, pero empezó a tener problemas. No le gustaba su trabajo y, por supuesto, las maestras y orientadoras de la escuela nos lo hacían saber. A Mark le costaba escribir. Él hacía la tarea sobre la mesa de la cocina mientras yo lavaba los platos. Y de repente lo escuchaba rasgando cosas o pinchando la hoja con el lápiz. Yo me acercaba para ayudarlo y decirle que estaba todo bien. Mark tenía episodios de enojo y no se podía hacer nada para calmarlo. Una vez se frustró tanto que me lanzó un golpe, dejándome un ojo morado. Eso me sorprendió, pero yo no hice nada más que tan solo ir al hospital. No recuerdo quién me acompañó, pero recuerdo que se me dijo que Mark estaba molesto por eso, porque no había querido lastimarme. Yo era comprensiva con él. Su madre, Maureen, lo apoyaba, independientemente de cuánto se enojara él. Luego de que se le diera medicación, su personalidad cambió por completo. La nueva escuela de Mark, la Academia Ocean, le ayudó porque era más personalizada.
Él tenía una maestra muy buena, la señorita Kubiak, y creo que estaba listo para regresar a una escuela común. Mark y su mamá tenían una relación sumamente cercana. Ella lo protegía mucho. Pero Jody era distinto. Yo tenía mucha más paciencia con Mark que mi esposo Jody. Creo que su padre no lo comprendía. Decía que había algo mal con Mark porque tenía TOC. No podía lidiar con eso. Jody pasaba de un trabajo a otro y empezamos a tener problemas financieros, por lo que nos costaba pagar las cuentas. Pero él tenía un bote en el jardín y una casa rodante. Sus cosas parecían importarle más que los chicos y yo. Jody le daba más importancia a sus pasatiempos que a pagar las cuentas. En aquel entonces, Maureen era mesera, limpiaba casas y se ocupaba de cuidar a los niños. En marzo de 1991, Maureen y Jody se separaron. A pesar de los momentos duros que trajo su separación, el lunes 25 de noviembre del 91 era un día hermoso y fresco. Faltaban 3 días para Acción de Gracias y Mark, el hijo menor de Maureen, tenía ganas de celebrar el cumpleaños de su madre el viernes. Era un día normal. Mark fue a la escuela, vino a casa y se sentó en el sofá a ver televisión, como de costumbre. Luego noté humo en un matorral. Soy Dave Size, jefe de la compañía de bomberos Green Creek. Cuando llegué a la escena, había un intenso humo al sur de la playa Sunray. Se trataba de un pantano incendiándose. Este incendio a últimas horas de la tarde atrajo a una multitud que observaba a los bomberos apagándolo. Como un niño de 11 años atraído por la aventura, a nadie le entusiasmaba más acercarse al fuego que a Mark. De inmediato me pidió si podía ir a verlo. Aunque tan solo 6 semanas antes, Mark se había roto el pie izquierdo sobre barras trepadoras y se le acababa de quitar la bota ortopédica, Maureen aceptó dejarlo salir a ver el fuego. Se quitó las zapatillas de buena calidad con las que había ido a la escuela y se puso las de segunda mano. Mark se fue hacia la playa, la cual Maureen casi podía ver desde su casa. Unos minutos después, alguien golpeó a su puerta. Al mismo tiempo, mi vecina había dejado su auto en una concesionaria a 5 minutos de aquí y me pidió si podía acompañarla a buscarlo. Le dije que sí, así que salí. Vi a Mark caminando y le dije que iba a acompañar a la vecina a retirar su vehículo. Le pregunté si quería venir conmigo, pero sabía que me iba a decir que no, ya que quería ver el fuego porque sentía curiosidad. Recuerdo sus últimas palabras. Bueno, ma, eso lo recuerdo. Alrededor de las 3:20, repleto de emoción, Mark se dirigió hacia la avenida Delaware, la cual atravesaba la bahía. Se suponía que la madre de Mark iba a tardar 15 minutos en regresar, pero debido al incendio, el departamento de bomberos había desviado el tránsito. El camino estaba bloqueado para que nadie transitara por la calle Bay. Debido al incendio, un viaje que no debía llevarme más de 10 minutos duró media hora. A eso de las 3:50 p.m., Maureen regresó a su casa y descubrió que Mark no estaba. Al principio no pensé nada malo. Supuse que seguía viendo el incendio. Pero media hora después me preocupé. Recorrí el barrio, golpeando en casas de gente amiga. Pero él no estaba ahí. No estaba en ningún lugar. Se despertó mi instinto maternal y comencé a ponerme ansiosa. Hacía frío y estaba oscureciendo, así que lo lógico era que Mark ya hubiera regresado a casa. Matthew llamó a Jody y él contestó, "Oh, solo está jugando". Entonces Matthew lo volvió a llamar diciéndole que era en serio. Llamé a mi hermana diciéndole que no sabía qué hacer y ella me dijo que llame a la policía. Soy Scott Webster, capitán retirado del Departamento de Policía de Middle. La llamada se recibió cerca de las 6 p.m. y Harold Peak fue el primer oficial en llegar a la escena. Le dije a la policía que Mark era pelirrojo, con pecas. Tenía 11 años y medio, vestía un suéter azul oscuro, pantalones grises y un viejo par de zapatillas LA Gear. Pasamos la notificación a los supervisores, quienes le pasaron los datos al departamento de bomberos y se inició una gran búsqueda. El incendio quedó apagado alrededor de las 5
y todos nos fuimos a casa. Luego, uno de los oficiales de la policía del municipio de Middle dijo que necesitaba ayuda para buscar a un niño en la playa Sunray. Al momento del incendio no habíamos visto a Mark, pero en el 99% de los casos, los chicos se esconden alrededor de su casa o la de un amigo. Cuando quedó claro que Mark no estaba en la casa de su amigo, la policía intentó determinar si podía haberse escapado. Mark no se podía haber escapado. Eso estaba descartado. Esto era totalmente atípico en Mark, por lo que se llamó a un número extra de oficiales de policía. No solo la policía actuó con todo su vigor, sino también toda la comunidad. Había 100 personas buscando por todas partes, bajo un frío helado. Soy Richard McHale, detective retirado del Departamento de Policía del municipio de Middle. Aquella noche, entre las mayores preocupaciones estaban los peligros del agua que rodeaban al barrio de Mark. Frente a la casa de Mark estaba el pantano. No era una arena movediza, pero sí barro que podía tragarse a alguien. Entonces estaba la posibilidad de que él hubiese caído ahí. Era posible. Así que se llamó de inmediato a la unidad canina. La policía me pidió algo de Mark, como un oso de peluche o ropa que les pudiera servir a los perros para el olor. Les di su jirafa. Ese atardecer estaba muy ventoso y frío. Si él se encontraba mojado o lastimado en la intemperie, podía estar susceptible a la hipotermia o algo parecido. Ahí me asusté mucho, porque pensé que si no lo encontraban durante las primeras horas, no iba a regresar a casa. Ese atardecer estaba en casa con mi familia viendo el fútbol americano. Cerca de las 9 recibí un llamado informándome que había un niño desaparecido y que me necesitaban como investigador. Los esfuerzos por hallar a Mark Heimbach, de 11 años, estaban en pleno vigor. Los helicópteros de la Guardia Costera realizaban una búsqueda aérea, mientras que la unidad canina intentaba hallar el perfume de Mark en la costa. Maureen estaba muy alterada cuando ingresé a la casa. El padre acababa de llegar y la policía buscaba por la playa. Cuando empezamos a buscar, encontramos pisadas en la playa, a las cuales seguimos hasta hallar una zapatilla que uno de los oficiales llevó a los padres. Era una zapatilla antigua de color blanco con cordones rojos y blancos. Cuando Matthew, el hermano mayor, salió a verla, nunca la olvidaré. La volteó, miró la suela, la analizó detenidamente y dijo: sí, esto es de Mark. Cada persona tiene un patrón de desgaste distintivo, como el que deja una pisada. Cuando fuimos a buscar sus otros zapatos, vimos que el patrón era el mismo. Era su zapatilla izquierda, la del mismo pie, que se había lastimado. Cuando trajeron la zapatilla, empecé a tener la esperanza de que él estuviera en algún lugar. No entendían por qué habían encontrado una sola zapatilla. ¿Se la habría quitado? ¿Le dolería el pie? ¿Se habría lastimado? La primera razón por la cual se pensó que la zapatilla estaba ahí era que había vuelto a lastimarse el pie. Se le hinchaba el pie y a veces se quitaba el calzado por el dolor que sentía. Se convirtió en una pieza del rompecabezas. No estaban seguros de qué significaba, más allá del hecho de que él había estado allí. Pensábamos que a Mark le daba miedo regresar porque había comenzado la búsqueda, así que quizás estaba escondiéndose. Los perros registraron el olor de la zapatilla y siguieron buscando por el norte de la playa. Luego siguieron en el Boulevard Roosevelt, hasta que de repente dejó de sentirse el olor. Todos los investigadores realizaron una búsqueda exhaustiva por aire y tierra, pero no se encontró rastro alguno. A la 1:30 am hacía demasiado frío para que los buscadores siguieran. Según la teoría de la policía, si Mark estaba escondiéndose, tenía mucho miedo de ir a su casa. El jefe suspendió la búsqueda hasta la mañana siguiente. Se esperaba que, si Mark estaba ocultándose, Mark fuera a casa cuando nos retirásemos. Por lo cual un patrullero se quedó junto a la casa durante toda la noche. Yo estaba muy alterada. Les decía que no podían dejar de buscarlo. Otras personas siguieron buscando, a pesar de lo fría que estaba la noche. Se les advirtió a los voluntarios que no les convenía seguir buscando, pero dicen que seguirán aquí durante toda la noche y que volverán a hacerlo mañana. Es una vida, ¿saben? Deberían estar aquí las 24 horas hasta encontrarlo.
Me desperté a las 5:30. El primer llamado telefónico que recibí fue de la estación de policía. La operadora me comentó que no, que él aún no había regresado. En ese punto, mi corazón me decía que estábamos ante un gran problema. En la mañana del segundo día, los medios enloquecieron. La policía encontró la zapatilla del niño en la playa cerca de su casa. Difundieron su foto por todas partes y transmitían todo el tiempo en vivo desde la escena. Los equipos de búsqueda exploraron los pantanos y las rieras de la bahía de Delaware en busca de algún rastro del niño de 11 años que desapareció ayer. Los medios vinieron a entrevistarme. Fue un momento muy duro. Mark, espero que estés viendo esto. Quiero que venga a casa. Lo amo y lo estoy esperando. El 26 de noviembre fui a la escuela. El padre de mi mejor amiga era investigador del Departamento de Policía del municipio de Middle. Me contó que él había estado hablando por teléfono sobre un niño pelirrojo de Delhaven llamado Mark, desaparecido. Me fui corriendo a casa y mi hermanastro en aquel entonces me comentó que mi mamá estaba en la casa de la tía Maureen. Ahí fue cuando pensé, oh no, Mark está realmente desaparecido. Desde ese momento, nada fue igual. Ese día, murió mi inocencia. Según el jefe de policía, esto se parece cada vez más a una investigación penal. Hasta ese momento, nadie quería encarar este asunto como un posible secuestro. Fue sumamente duro para mí porque no quieres que nadie lastime a tu hijo. A pesar de la multitud de amigos, familiares, policías y amigos, una persona notablemente ausente durante aquel día era Jody, el papá de Mark. Se me dijo que Jody había ido a trabajar. Me pareció raro que estando su hijo desaparecido, él no se encontrara allí. Y la noche anterior había actuado raro. No fue a buscarlo durante los primeros días porque dijo que había gente suficiente haciéndolo. No me parecía que le preocupara la desaparición de Mark. Aquí estaba trabajando Jody Heimbog, el padre de Mark, durante la mañana del día 2, el martes 26. Vine aquí para encontrarme con él. El detective Webster le preguntó por qué no estaba en la casa. Jody comentó que tenía problemas con su vehículo y que no se iba a sentir cómodo conduciendo porque no tenía seguro. Él nos detalló entonces qué es lo que había hecho durante todo el lunes. Su jefe nos confirmó que Jody había estado ahí durante todo el día de la desaparición. Descubrimos que el primer llamado que Matthew le había hecho a su padre fue a las 5:30 p.m. Jody era parte de un grupo de música que tenía un evento en un restaurante. Se le realizó un segundo llamado a Jody una hora después para hacerle saber que todavía no se había logrado encontrar a Mark. Jody recibió el mensaje, interpretó otra canción y se fue a las 9:30 p.m. esa noche. ¿No deberíamos sacar conclusiones de eso? No, de ninguna manera. De hecho, adelantamos el espectáculo 1 hora y media para que yo pudiera venir aquí de inmediato. Y lo hice. Jody vivía en un departamento del centro comercial de la calle Washington. Registramos todo, pero no había nada. Al día siguiente, la policía convocó a Jody y a Maureen para interrogarlos de forma separada. Maureen se mostró serena. Respondía a las preguntas, pero se notaba que estaba alterada. En el transcurso de la conversación mencionó información que le había parecido algo rara. Maureen le reveló a la policía que la relación de Jody con Mark no había sido muy buena en los últimos años. Jody castigaba a Mark. Aunque a veces no lo notaba, él era muy duro con Mark, sumamente duro. Cuando Mark era pequeño, Maureen dijo que Jody los había empujado a ambos al suelo en un ataque de ira. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que él no sentía amor por ellos. Además del comportamiento de Jody con Mark, Maureen Heimbach les comentó algunos incidentes muy alarmantes previos a la desaparición de Mark. Fue una ocasión en la cual Jody presuntamente le había mostrado sus partes íntimas a su sobrina. La policía descubrió que ese patrón de comportamiento en Jody se había desarrollado durante años. Una vez mis hijas me comentaron un incidente en el cual él
Les había mostrado sus partes íntimas. Eso no se lo conté a Maureen hasta que su otra sobrina le dijo que también le había pasado. Poco después, Maureen le pidió a Jody el divorcio. Le dije a Jody que si él no se iba a hacerlo yo. Tras 15 años de matrimonio, estábamos en proceso de divorcio. En el panorama general esto no se veía bien, por lo que la policía debía investigarlo. Desde el principio, estaba la preocupación de que el padre de Mark hubiese estado involucrado en la desaparición de su hijo, pero tenía una coartada. Además, tanto Jody como Maureen fueron sometidos al examen del polígrafo y ambos lo pasaron. A pesar de este presunto comportamiento, la policía no tenía evidencia contra él, así que lo liberaron sin presentarle cargos por el caso de Mark, ni por las acusaciones de sus sobrinas de haberles mostrado sus partes íntimas. No había otra información que lo convirtiera en un sospechoso. Realmente no creo que su padre se lo haya llevado. La policía regresó a su punto de partida hasta que a las 6:15 recibió el llamado de 2 testigos con una potencial pista. El noticiero de las 5 estaba puesto y vimos la foto del niño desaparecido. La vimos allí, justo en la pantalla. Empecé a temblar y a llorar. Al mismo tiempo nos miramos mientras decíamos que ese era el niño a quien habíamos visto. Tras ver la noticia sobre Mark, los Heitzman, una pareja local, le dijeron a la policía que habían estado en la escena del incendio. Estábamos en la calle Sunrise y luego doblamos en la avenida Delaware, donde aparcamos. Y notamos a un niño bajando por la colina para luego doblar a nuestra izquierda por la avenida Delaware. Recuerdo su cabello pelirrojo. Tenía un abrigo y mitones. Sus zapatillas estaban desabrochadas. Caminaba con la cabeza agachada. Noté que las zapatillas tenían agujetas rojas. El niño caminaba al otro lado de la calle, alejándose del incendio hacia la calle Sunrise. Luego de que él pasara al lado nuestro, noté un auto detrás de nosotros. Era un vehículo familiar, uno antiguo. Había 2 individuos en ese auto. Una mujer rubia con abrigo de piel en el asiento del conductor. Y el hombre era más robusto, con cabello más largo y un aspecto más desalineado, anteojos y una camisa a cuadros. Este último se paró sobre el estribo y le gritó algo al niño. Fue perturbador. Le dije a Joe, está hablando con el niño. ¿Qué le estará diciendo? Y él me contestó que probablemente nada. Entonces nos fuimos de allí. Uno se olvida de las cosas. La vida sigue, pero cuando vimos su foto en televisión, se lo notificamos al departamento de policía. Él había hablado con su mamá entre las 3:15 y las 3:20. Ese dato estaba en nuestra cronología. Los Heitzman recordaban haberse ido de la escena del incendio a las 3:30 p.m. El sargento Webster intentaba determinar la hora exacta de la desaparición cuando llegó una pista de otro testigo, el guardaparques Ron Pettit. Mark había sido visto por el guardaparques cruzando la calle Bayshore frente a su casa. Esto ocurrió cerca de las 3:40. El guardaparques conocía a Mark, al igual que a todos los demás niños. Lo había visto con una niña. A él le pareció que estaban juntos, pero no la reconoció a ella. Ella era rubia, de edad similar a la de Mark, y llevaba un abrigo azul. Después se dirigieron al patio de juegos. De lo que se sabía, esa era la última vez que alguien había visto a Mark Heimbach. Se difundió la noticia sobre la niña que vestía la chaqueta azul con una raya naranja curvada en la espalda. Todos en Delhaven se preguntaban quién era ella. Patty le describió la niña y la chaqueta al dibujante de Identikits con la esperanza de que la identifiquen. Los padres de Mark, quienes están separados, les dieron las gracias durante las vísperas de la festividad a los que ayudaron a buscar a su hijo. Se tenía la esperanza de que durante el Día de Acción de Gracias alguien encontrase algo que condujera a Mark. Mark desapareció un lunes. El jueves fue Acción de Gracias y el viernes mi cumpleaños. Ni celebramos Acción de Gracias. Ese momento fue muy complicado. Lo que recuerdo del cumpleaños de mi tía Maureen es que Mark tenía un regalo envuelto preparado para ella. La policía revisó su habitación y vio el regalo envuelto.
quiso abrirlo para ver si había una nota. No encontraron nada, así que lo envolvieron nuevamente. Lo dejaron como estaba para cuando Mark regresara. Después de una semana, se recurrió al FBI en busca de ayuda. Soy el agente especial Daniel Garrabrand, miembro del equipo de despliegue rápido por el secuestro infantil. Se aclaró al principio de la investigación que Mark no se había ido por su cuenta y que algo malo le había pasado. Soy Jim Dennehy y soy agente especial a cargo de la delegación de Newark. Cualquier cosa podía haber pasado. Tal vez se había perdido y caído en las manos equivocadas. Con el FBI involucrado, el caso de Mark pasó a ser clasificado como secuestro, por lo que se puso el foco en obtener más información de los residentes de Delhaven. Se indagó en el barrio. La prioridad era preguntar si alguien había visto a Mark, quién se lo había llevado, o si se había visto a alguien sospechoso en el área, como aquel sujeto en el auto con anteojos. El FBI envió a muchos agentes durante esa semana. Interrogamos en cada casa de Delhaven aproximadamente 2,000 residentes. El identikit de la niña se dio a conocer al público. Nos enfocamos en todas las chicas dentro del rango de edad de 10 años que vivieran en ese barrio y ese condado. Era esencial encontrarla para ver si realmente había estado ahí aquel día. Era necesario saber quién era. Podía haber sido un señuelo utilizado por alguien para atraer a Mark. Podía pensarse que alguien la hubiese reconocido, pero lo que hizo enigmático a este caso es que no hubo nadie que la reconociera. Con la llegada de la Navidad, las pistas comenzaban a reducirse, lo cual resultaba duro para la familia de Mark. La Navidad fue terrible, ni siquiera armé el árbol. Recuerdo que Matthew lloraba y eso me destruía. Además, no lo dejaba salir de la casa porque me preocupaba que desapareciera. Le compramos regalos a Mark, lo cual era muy extraño porque él no había regresado, pero creíamos que alguien lo iba a ver y traerlo de vuelta. En las semanas siguientes, la policía evaluó potenciales pistas que recibió, pero fue a principios de 1992 cuando las autoridades lograron el primer gran avance a 40 kilómetros. En un incidente separado, la policía trabajaba en un caso de abuso sexual que involucraba a un hombre de Ocean City. El departamento de policía de Ocean City arrestó a Scott Webster, un hombre blanco de 31 años, por atraer y abusar sexualmente a 3 muchachos adolescentes. Por su investigación se descubrió que él había agredido sexualmente a otros chicos en el municipio de Middle. Ahí fue cuando nos involucramos, ya que el caso había pasado a ser multijurisdiccional. El detective Webster recorrió junto a la víctima el municipio de Middle para ver si reconocía algún sitio. La víctima era un joven de alrededor de 15 años. Íbamos por la zona norte. Lo hacíamos sobre la calle Bay Road, por donde estaba el parque del condado, y la calle donde vivía Mark. La joven víctima recordaba haber estado en esa área. Un mes antes de la desaparición de Mark, cuando él se había roto el pie izquierdo, el chico dijo que se había detenido a hablar con un grupo de niños en la calle. Eso había sido en octubre. Mencionó que uno de ellos estaba en muletas. Esto me sorprendió. Estaba vinculándose al otro caso. La policía sabía que Mark tenía un pie roto, pero solo estaba enterada de que había llevado una bota ortopédica. Volvimos a ver a Maureen y verificamos que Mark había estado una semana en muletas antes de volver a utilizar la bota ortopédica. En aquel día de octubre estaba en muletas. Ahí descubrimos que esta investigación por agresiones sexuales podía estar relacionada con el niño desaparecido Mark Heimbach. Se presentaron cargos por las agresiones sexuales en Ocean City. Él terminó declarándose culpable de 3 cargos de agresión sexual, por lo que fue condenado a 5 años en la prisión estatal de Nueva Jersey en Avenel. Después del juicio pasamos muchas horas reunidos con él en prisión, pero nada surgió de eso. No logramos determinar efectivamente que el sospechoso hubiera estado en aquel sitio el 25 de noviembre. No hubo nada en la investigación que demostrara una conexión directa con Mark Heimbach. Al cumplirse un año de la desaparición de Mark, las pistas dejaron de aparecer.
A quien esto le resultó más duro fue a Maureen. Mi fuerza viene de adentro, porque quiero mucho a Mark. Le digo todos los días que me mantengo fuerte para cuando regrese. Maureen ya estaba sumamente estresada. Diría que incluso sentía desesperación. Yo estaba desamparada. Hubiese hecho todo lo posible para ayudar a Maureen y encontrar a Mark. En noviembre de 1992, la Policía Estatal de Nueva Jersey volvió a interrogar a Mary y Joe Heitzman, la pareja que creía haber visto a Mark Heimbach alejándose del incendio. Fue gracias a esta entrevista que se realizó un tercer identikit que mostraba a un hombre blanco con anteojos, pelo largo y una camisa con cuello alto. Parecía tratarse de un veinteañero. Nadie reconoció a la persona del identikit y fue guardado en el archivo junto a la evidencia, en donde permaneció por meses, hasta febrero de 1993, cuando Scott Webster recibió un llamado que terminó cambiándolo todo. Recibí un llamado en el medio de la noche del Departamento de Policía de Filadelfia. El teniente me dijo entonces que un hombre blanco se había acercado ahí. Daniel Cole trabajaba en esa zona de Filadelfia. El testigo dijo haber sido recogido por un sujeto llamado Thomas Butkavic. El hombre le reveló a la policía que Butkavic le había mostrado un video en el cual un niño pelirrojo estaba siendo torturado y abusado. Esto lo perturbó tanto que el hombre llamó a la policía de inmediato. Cole creía que era Mark Heimbach porque el niño del video se veía idéntico a la foto que se había divulgado de él por tratarse de una persona desaparecida. A la mañana siguiente detuvimos a Thomas Butkavic, quien fue trasladado al departamento de policía local. Yo llamé a la policía del municipio de Middle y le solicité al teniente todos los identikits. El teniente envió los identikits, incluyendo el que estaba basado en la descripción de los Heitzman, del hombre que había hablado con Mark desde el auto. Mientras los enviaban, pude notar que el identikit de los Heitzman se parecía mucho al señor Butkavic. Thomas Butkavic tenía poco menos de 30 años, pelo largo oscuro y enrulado, y usaba anteojos. Cualquiera que lo hubiese visto al lado del identikit hubiera pensado que era él. Había alguien diciendo que Butkavic había estado abusando en un video a un niño que se veía igual a Mark Heimbach. Y luego contábamos con un identikit casi idéntico a él. Eso lo convirtió a Butkavic en sospechoso. Lo más duro que viví fue ir a la oficina del fiscal y que se me dijera que mi hijo quizá había sido visto en un video. Eso fue duro, muy duro. Me apoderó un temor espantoso. Pensaba que él podía haber sido secuestrado y torturado. Pero cuando escuché que se trataba del video de un pedófilo, el peor panorama posible podía estar haciéndose realidad. Registramos su casa, su cobertizo y su vehículo y hablamos con su jefe. La policía registró la casa de Butkavic y encontró pilas de videos pornográficos amateur. Empezó a revisarlos uno por uno en busca del que había sido descrito por el hijo. Unos 100 videos fueron incautados y revisados. Todos fueron vistos minuciosamente porque en algunos podía haber alguna filmación intercalada, pero no se encontró nada. A Mark no se lo veía en ningún video y las cintas mostraban solo a personas mayores de edad. Me alegro que no encontraran el video. Me decía a mí misma que quizá eso no era verdad. No quería creer que alguien hubiese intentado lastimar así a Mark. Los investigadores esperaban que interrogar a Butkavic les brindase más información. Durante el interrogatorio con Butkavic, se le preguntó de forma directa si había secuestrado a Mark Heimbach, a lo cual respondió que no. En cuanto al video, Butkavic dijo que no existía, pero reveló que tenía la fantasía de conducir más de 100 kilómetros para secuestrar, violar y matar a un niño. Sin embargo, aclaró que era solo una fantasía y que no había secuestrado, violado ni asesinado a Mark Heimbach. El señor Butkavic terminó siendo arrestado por marihuana hallada en su casa.
Él fue trasladado a la cárcel local del condado y consiguió un abogado, así que todos los interrogatorios se detuvieron ahí. Los investigadores indagaron a Butkavic durante el 25 de noviembre de 1991 y descubrieron que había ido a una tienda de computadoras. No logramos ubicarlo en el condado Cape May el 25 de noviembre del 91. Ese día estaba en una tienda de computación de Filadelfia comprando equipos. La marca de la hora en el recibo de Butkavic lo ubicaba en Filadelfia a las 3 p.m. del 25 de noviembre, pero la policía aún no podía descartarlo. La marca de la hora no le daba el tiempo suficiente para llegar aquí, pero no sabíamos lo preciso que era. Podía haber sido grabada más tarde que la hora verdadera. No contábamos con la información suficiente para verificar eso, así que pasamos a otra cosa. Era muy duro, pero tenía que seguir teniendo la esperanza de que alguien me diera una respuesta. Durante los siguientes años, la policía recibió gran cantidad de pistas, pero ninguna condujo a nada. Pasé cada minuto libre de mi tiempo en el archivo de la oficina de detectives leyendo el expediente del caso Heimbach. Cuanto más leía, más quería saber y más ganas me daban de resolver este caso por él y su familia. Posteriormente, en 1998, resurgió alguien del pasado, Thomas Butkavic. Desde 1996 hasta septiembre de 1998, Thomas Butkavic había estado atrayendo y abusando sexualmente de chicos menores de edad en Cochranville, Pensilvania. Tras hacerse amigo de una familia desafortunada y ganarse su confianza, cometió agresiones sexuales. Eso culminó con su arresto el 9 de septiembre de 1998. Se le presentaron cargos en su contra en el condado Chester. Los investigadores del caso Mark Heimbach esperaban que el arresto de Butkavic por haber abusado sexualmente de niños lo llevaría a confesar delitos similares. Thomas Butkavic se declaró culpable de los cargos en el condado Chester y recibió una condena de entre 18 y 36 años en la prisión estatal. Aunque Butkavic podría llegar a pasar 36 años en prisión, seguía sin haber nada que lo relacionara con la desaparición de Mark Heimbach. Quise ponerme en contacto con Thomas Butkavic para ver si estaba dispuesto a aceptar un acuerdo de reducción de pena. Pero ni bien ingresó a la sala de interrogatorios, se negó cortésmente a hablar, pidiéndonos que nos comuniquemos con su abogado si queríamos conversar con él. La investigación de Thomas Butkavic continuó durante años, pero nada surgió de ella. El Departamento de Policía de Middle siguió investigando la desaparición de Mark por 13 años. Periódicamente, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados daba a conocer fotos con progresión de edad, pero no surgió ninguna pista. Finalmente, en 2004, el caso de Mark fue transferido a la División de Casos Abiertos del FBI. Lo primero que hicimos fue ahondar en el expediente del caso para ver si se nos había escapado algo o qué podíamos revisitar. Junto a la policía de Middle, el agente Garrabrant volvió a interrogar a residentes, familiares y testigos de Delhaven, esperando descubrir algo nuevo. Los investigadores terminaron con las manos vacías y recurrieron a lo único con lo que podían contar: evidencia física. No había más evidencia física que la zapatilla, la cual fue enviada al laboratorio del FBI a lo largo de los años para ser desarmada e hisopada en distintos lugares con el fin de confirmar si podía identificarse ADN en ella. Sin embargo, no se encontró ningún perfil de ADN concluyente ni positivo. No nos rendiremos. Con la ciencia y la tecnología pueden hacerse mejores cosas ahora que hace 30 años, así que nuestra tarea no terminará jamás. Los mismos sospechosos de los años 90 continúan en el radar de la policía. En la actualidad, el pedófilo de Ocean City vive en Florida, mientras que Thomas Butkavic, ya sexagenario, permanecerá en prisión hasta 2035. Puede haber alguien más de quien no sepamos nada. Sigue estando la posibilidad de que él se haya perdido en el pantano. Es muy poco probable, pero es algo que no se puede descartar. Otra cosa que sigue sin resolución en este caso es que la niña con quien Mark fue visto nunca ha sido identificada y es esencial encontrarla. Pudo haberse tratado de una carnada, pero no tenemos datos concretos. El tiempo se detuvo literalmente a las 4 en el día que él desapareció. Nadie sabe qué le pasó después. Es muy difícil avanzar en un caso como este.
A menos que llame a alguien que haya visto algo o que quizás sepa algo. Mark desapareció hace más de 30 años, pero la policía de Middle y el FBI siguen investigando activamente el caso, el cual continuará atormentándolos hasta que se resuelva. Tengo 2 hijos. La sensación que debe quedar al perder uno resonó mucho conmigo. Alguien le hizo algo malo a este niño. Le juré a Maureen Heimbach que iba a continuar investigando el caso y ayudando tanto como pudiese. Todos nuestros casos pueden resolverse. La tasa del FBI para mantener casos abiertos hasta su resolución es muy alta. Esto es algo en lo que pienso todo el tiempo. Mientras conducía hoy hacia aquí, empecé a pensar qué más puedo hacer, además de preguntarme si he hecho lo suficiente y por qué no pude resolverlo. Quiero darle respuestas a la familia de Mark. Este pequeño muñeco troll es muy especial para mí porque Mark me lo había comprado para mi cumpleaños, antes de desaparecer. Era el regalo que tenía envuelto. Lo tengo hace más de 30 años y recién pude abrirlo unos años después, un día de Acción de Gracias en la casa de mi hermana. Antes no estaba lista para hacerlo, pero desde que lo abrí, es mi mayor tesoro. Si tienen algo que ver con esto, hablen solo para dejar en paz a esta mujer que lleva 30 años haciéndose preguntas. Quiero paz para Maureen y una respuesta. Quien sea que lo hizo, es momento de limpiar su alma. Este es el árbol de la esperanza de mi hijo Mark. Fue dedicado a él en 1994. Esto significa mucho y lo han llamado el árbol de la esperanza para Mark Heimbach. Siempre que vengo aquí me voy llorando. Nunca dejo de rezar para que regrese a casa. Y lo siento a mi alrededor. Siento que me dice, estoy bien, mamá. Mark, te amamos. Y no nos daremos por vencidos. Ojalá estés a salvo donde te encuentres. Siempre he dicho que no quiero vender esta casa hasta que él regrese. Vivo en la misma propiedad de Delhaven desde hace 45 años, en la misma casa. Sigo esperando y teniendo la esperanza. No sueño, sino que tengo la esperanza de tener un cierre. Eso es lo que realmente quiero, ¿saben? La noche no siempre cae de golpe. A veces se instala despacio, como una humedad que primero enfría los bordes de las ventanas, luego las paredes, luego la respiración de quienes están dentro. En Indianápolis, en octubre de 1965, el aire empezaba a arrastrar ese frío seco del otoño del medio oeste que convierte las casas humildes en cajas de madera fatigada, en refugios demasiado delgados contra el viento. Las calles de los barrios obreros parecían apagarse temprano. Un porche con pintura descascarada, un buzón inclinado, una bicicleta olvidada contra una cerca, una radio sonando detrás de una cortina amarillenta. Todo conservaba la apariencia de una vida común, de una rutina reconocible, de ese tipo de pobreza silenciosa que no sorprende a nadie porque forma parte del paisaje. Y, sin embargo, en medio de esa normalidad gastada, detrás de una puerta cualquiera, en una casa que no tenía nada de castillo embrujado ni de mansión apartada, se estaba incubando uno de los horrores más difíciles de mirar de la historia criminal estadounidense. No porque ocurriera en las sombras de un bosque o en el sótano de un monstruo solitario, no porque una figura desconocida surgiera de la noche para llevarse a una víctima. Lo insoportable de esta historia empieza precisamente allí donde la mayoría de las personas baja la guardia, en el interior de una vivienda bajo la autoridad supuesta de un adulto, en la cercanía doméstica de la cocina, de las escaleras, de los cuartos compartidos.
del ruido de unos niños entrando y saliendo como si la crueldad pudiera mezclarse con la costumbre y seguir pareciendo vida cotidiana. Antes de que el país conociera el nombre de Sylvia Likens, antes de que los periódicos convirtieran el caso en sinónimo de degradación moral, antes de que los tribunales intentaran ordenar en expedientes lo que parecía escapar incluso al lenguaje, Sylvia era una adolescente de 16 años, una chica delgada, tímida a ratos, sonriente a otros, con esa mezcla frágil de niñez tardía y juventud temprana que todavía no termina de entender cuánto depende del mundo adulto para mantenerse a salvo. No tenía la estatura simbólica que la historia da después a las víctimas. No era todavía un emblema. Era una muchacha real, de carne vulnerable, de gestos pequeños, de días corrientes. Y quizá por eso su destino sigue resultando tan devastador, porque todo en ella recuerda a alguien posible, a una vecina, a una hermana menor, a una compañera de clase que aún no ha aprendido a desconfiar del todo cuando un adulto le dice que estará bien. Hay crímenes que estremecen por la violencia repentina, por el estallido de una furia que arrasa en minutos. ¿Este no pertenece a esa categoría? Lo que ocurrió con Sylvia no fue un relámpago, fue una lluvia negra, lenta, reiterada, casi ritual, alimentada por la pasividad, por la humillación, por la cobardía colectiva y por algo aún más perturbador, la capacidad de un grupo para acostumbrarse al dolor ajeno cuando ese dolor se vuelve espectáculo, disciplina, diversión o excusa. Esa es la verdadera grieta que abre esta historia desde su primera escena. No solo pregunta cómo una mujer llamada Gertrude Banistewski pudo convertirse en el centro de una maquinaria de tormento. Pregunta también cómo otros miraron, cómo otros entraron y salieron, cómo otros escucharon. Como una casa entera llegó a respirar al ritmo de la violencia como si el sufrimiento de una adolescente pudiera ser una presencia más del mobiliario, tan integrada al ambiente como el olor a cigarrillo, la ropa sin planchar o los pasos sobre la madera. Para entender el espanto de lo que vendrá, hay que detenerse primero en esa atmósfera. No en los hechos desnudos, todavía no, sino en el clima moral que los hizo posibles. En 1965, Estados Unidos mostraba al mundo el brillo de la modernidad, la velocidad del cambio cultural, los televisores encendidos en los salones, los discursos de progreso, el sueño de la prosperidad extendiéndose como una promesa nacional. Pero en muchos rincones de ese país, lejos de la imagen luminosa, persistían las habitaciones sofocadas por la escasez, las familias quebradas por la precariedad. Los niños criados más por el cansancio que por la ternura, las mujeres atrapadas entre la dependencia económica, la frustración y la enfermedad. No hace falta convertir la miseria en explicación absoluta, porque la pobreza no produce monstruos por sí sola y millones de personas atravesaron privaciones sin infligir horror a nadie. Pero sí importa verla, porque alrededor de Sylvia no había una estructura de protección sólida, ni una red adulta confiable, ni esa barrera invisible que a veces impide que la crueldad cruce ciertos límites. Había, más bien, desgaste, un cansancio acumulado, una autoridad rota que, en lugar de cuidar, exigir límites o consolar, empezó a descargar su propia ruina sobre el cuerpo más indefenso disponible. El nombre de Gertrude Banistewski entraría después en la memoria pública con un peso siniestro. Pero antes de ser monstruo en los titulares, fue una presencia de carne cansada, huesos angulosos, voz áspera, respiración dañada por la enfermedad y por el tabaco, una mujer consumida por embarazos, penurias, resentimientos y una sensación crónica de derrota. No es una absolución decirlo, es una advertencia, porque los grandes horrores no siempre llegan con un rostro teatral. A veces llegan con el pelo mal recogido, con ojeras, con un albornoz gastado, con una tos persistente, con la capacidad de inspirar lástima a los extraños mientras administran infierno a puerta cerrada. Hay algo casi insoportable en esa contradicción, la de una figura que exteriormente podía parecer quebrada y necesitada, pero que dentro de la casa iba reclamando un poder feroz, íntimo, absoluto.
como si dominar el dolor de otra persona fuera la única forma de olvidar por unas horas el propio fracaso. Y luego está la multitud pequeña que rodea el núcleo del crimen. Niños, adolescentes, visitantes del vecindario, curiosos, cómplices intermitentes, testigos que ríen, repiten, obedecen, se atreven porque ven que nadie detiene nada. Esa es otra de las razones por las que este caso ha atravesado las décadas sin perder su capacidad de horror, porque quiebra la fantasía cómoda del depredador aislado. Aquí el mal no aparece como una fuerza externa que invade una comunidad inocente. Aquí se filtra dentro de una comunidad mínima y transforma a varios de sus miembros en instrumentos. Lo corroe todo desde adentro. La casa no solo encierra a la víctima, también encierra una pedagogía perversa, una lección práctica de deshumanización. Cada gesto no castigado prepara el siguiente. Cada humillación tolerada baja un poco más el umbral moral. Cada risa ante el sufrimiento allana el camino para una crueldad mayor. Cuando por fin el país conoció los detalles, muchas personas reaccionaron con la misma pregunta, repetida casi como defensa desesperada: ¿cómo pudo pasar esto sin que nadie lo detuviera? Pero esa pregunta, aunque legítima, a veces protege una ilusión peligrosa. Sugiere que hubo un momento claro en el que el horror era visible para todos de la misma manera. La verdad suele ser más siniestra. El horror crece por capas. Primero parece un castigo severo, luego una disciplina exagerada, luego una humillación inadmisible, luego una agresión, luego una rutina. Y en cada etapa alguien podría haber intervenido, pero no lo hizo. Por miedo, por indiferencia, por fascinación, por costumbre, por conveniencia, por esa facilidad con la que la conciencia humana busca adaptarse a lo que ve repetidamente. Silvia quedó atrapada no solo en una casa, sino en ese proceso de degradación compartida donde la víctima deja de ser percibida como persona completa y empieza a ser tratada como recipiente de rabias ajenas, como objeto para descargar culpas, sospechas, obsesiones y frustraciones. En esa transformación radica una de las verdades más brutales del caso. No se trató únicamente de violencia física, se trató de un despojo sistemático de dignidad, de una campaña sostenida para convencerla y para convencer a quienes la rodeaban de que su dolor no contaba, de que su vergüenza podía exhibirse, de que sus límites podían borrarse, de que no merecía la compasión elemental que debería activarse de inmediato ante cualquier niño herido. La casa se volvió tribunal sin ley, escenario de castigos inventados, laboratorio de humillación, espacio donde la autoridad dejó de significar cuidado y pasó a significar licencia. Y Silvia, cada vez más sola dentro de esa dinámica, fue empujada a un territorio donde pedir ayuda ya no garantizaba nada, donde el llanto podía convertirse en motivo de burla y donde el silencio de los demás pesaba tanto como los propios golpes. La primera parte de esta historia no necesita correr. Al contrario, conviene entrar despacio con la misma lentitud con la que una persona recorre una casa desconocida y nota que algo no encaja. Una puerta que se cierra demasiado fuerte, una mirada que evita otra, un niño que repite una crueldad como si recitara una consigna, una vecina que escucha más de lo que luego admite. Una adolescente que empieza a apagarse en medio de gente que debería protegerla. Los grandes expedientes judiciales suelen estar llenos de fechas, declaraciones, fotografías, testimonios cruzados. Todo eso importa y llegará. Pero antes del documento está la sensación, el presentimiento moral. La conciencia de que hubo un tiempo, unas semanas, unos días, en los que Silvia aún estaba viva dentro de aquella casa y el mundo seguía girando alrededor con una indiferencia casi mecánica. Las escuelas abrían por la mañana, los autos pasaban por la calle, las madres compraban comida, la radio soltaba canciones y anuncios, la ciudad no se detuvo. Esa convivencia entre la vida ordinaria y el sufrimiento extremo es una de las dimensiones más devastadoras del caso, porque obliga a mirar de frente un hecho incómodo. El espanto no siempre altera de inmediato la superficie del mundo. Puede desarrollarse mientras todo alrededor conserva la apariencia de lo normal.
Y quizá por eso los casos como este persiguen tanto la memoria colectiva, porque hacen tambalear una confianza básica. La creencia de que el horror verdadero se reconoce enseguida, de que deja marcas evidentes, de que provoca alarma automática, no siempre. A veces se esconde detrás de un adulto que dice estar corrigiendo, detrás de una casa pobre que nadie mira dos veces, detrás de una adolescente ya etiquetada como problemática, exagerada o merecedora de castigo, detrás del chisme, del prejuicio, de la curiosidad cruel. Detrás de esa frase terrible que tantas tragedias ha protegido, ¿no es asunto mío? Sylvia Likens no desapareció en una carretera ni fue secuestrada por un desconocido. Fue dejada al cuidado de una adulta. Esa sola premisa debería bastar para entender por qué el caso hiere en una zona tan profunda del imaginario social. La entrega al cuidado implica confianza. Implica delegar protección. Implica asumir que el adulto receptor ocupará temporalmente el lugar del resguardo. Cuando esa confianza no solo se rompe, sino que se invierte hasta convertirse en instrumento de tormento, el daño adquiere una dimensión moral distinta. No se destruye únicamente un cuerpo, se profana una de las bases mínimas de la convivencia humana. La idea de que un menor, al entrar en una casa, debe salir más seguro de lo que estaba afuera. En el caso de Sylvia, ocurrió lo contrario. La casa se volvió frontera inversa. Una vez dentro, cada día podía significar una pérdida más de integridad, de esperanza, de fuerza, de voz. Resulta tentador, al narrar un crimen tan conocido, adelantarse a los detalles más atroces porque son los que han fijado su lugar en la historia. Pero el verdadero gancho de esta historia, el punto en que el oyente o el lector ya no puede apartar la vista, no reside solo en la brutalidad de los actos. Reside en la pregunta que late bajo todos ellos: ¿qué clase de descomposición humana permite que el dolor de un adolescente termine convertido en costumbre doméstica? Esa pregunta no pertenece solo a 1965. No se alcanza todavía. Porque no habla únicamente de Gertrude Banistowski. Habla del contagio del poder cuando se ejerce sin límite. Habla de la fragilidad de los niños frente a los relatos que los adultos imponen. Habla de la facilidad con la que una comunidad pequeña puede fabricar un chivo expiatorio. Habla del silencio como forma de participación. Habla de lo que ocurre cuando una víctima queda aislada dentro de un círculo que decide, explícita o implícitamente, que su sufrimiento ya no merece interrupción. Y así comienza esta historia, no con un grito, sino con una atmósfera, con una ciudad que entra en otoño, con una casa que desde fuera no anuncia la pesadilla, con una adolescente que todavía no sabe que está a punto de cruzar el umbral hacia un lugar donde la compasión ha empezado a pudrirse, con una mujer adulta que, en lugar de ejercer la mínima ternura exigible, irá usando su autoridad como un arma lenta. Con un puñado de jóvenes que aprenderán demasiado pronto lo que pasa cuando el dolor de otro deja de parecer sagrado. Y con una verdad que, décadas después, sigue helando la sangre no por lo extraña, sino por lo posible que el mal más devastador no siempre irrumpe desde fuera, a veces se sienta a la mesa. Duerme bajo el mismo techo, sube y baja las mismas escaleras y espera, paciente, a que todos dejen de llamar las cosas por su nombre. Cuando por fin alguien lo hace, cuando la puerta se abre y la luz pública entra, ya es tarde para Sylvia, pero no para la memoria. Y quizá por eso seguimos volviendo a este caso, aunque duela, aunque repugne, aunque cada detalle parezca poner a prueba la capacidad de soportar lo humano. Porque en el centro de esta historia hay una muchacha que no debería haberse quedado sola ni un solo día. Hay una confianza entregada a las manos equivocadas. Hay una cadena de omisiones que se fue cerrando como un nudo. Y hay una casa común, en una calle común, en una ciudad común, que demostró con una claridad insoportable que el infierno no necesita sótanos secretos ni paisajes góticos. Le basta una puerta cerrada, una autoridad sin freno y suficientes testigos dispuestos a mirar hacia otro lado. Indianápolis en 1965 no era una ciudad que se explicara a sí misma con grandes gestos.
No tenía la teatralidad de las costas ni el vértigo de los centros financieros, respiraba de otro modo, con el pulso constante de las fábricas, de los talleres, de los barrios obreros donde la vida se sostenía más por resistencia que por comodidad. El otoño iba empujando a la ciudad hacia un color apagado, como si una capa fina de polvo gris se depositara sobre los tejados, los postes eléctricos, los patios traseros y los porches vencidos por los años. Las mañanas traían un frío que no cortaba todavía la piel, pero sí obligaba a meter las manos en los bolsillos y a caminar más deprisa. Por las tardes, la luz descendía pronto y dejaba las calles con ese aspecto de cansancio prematuro que tienen los vecindarios humildes cuando el día termina antes de que las preocupaciones acaben. Había ropa colgada detrás de las casas, bicicletas apoyadas contra cercas torcidas, perros flacos recorriendo las aceras y radios encendidas en cocinas donde servían cenas modestas mientras el país, en otros lugares, soñaba con prosperidad, con electrodomésticos brillantes y con el relato optimista de la posguerra. Pero ese relato nacional no llegaba entero a todas partes. En muchos hogares, la distancia entre el sueño americano y la vida real se medía en recibos impagados, en muebles gastados, en cuerpos cansados y en una tensión sorda que acababa filtrándose en la manera de hablar, de mirar y de castigar. En ese